Agradecido siempre por el privilegio que el Padre nos da de ser instruidos a través de su palabra y que podamos continuar siempre en su voluntad. Y esta tarde quiero que hablemos de un arma muy poderosa que el Padre nos ha dado, que es la oración, aunada también a la intercesión. Hablaremos en esta tarde entonces de oración e intercesión, y comenzando precisamente con la oración. Nos refiere a un diálogo directo. Mira, me interesa esta expresión. Un diálogo directo y una relación de comunicación íntima entre la persona y Dios. Es un momento de intimidad con el Padre, un momento de comunión con el Padre, pero una comunión íntima entre el Padre y nosotros. Mira qué maravilloso. Hablando entonces de la oración, clases de oración también nos refiere. Y la primera, oración de fe. Mira esto. Es la oración que cambia las cosas. Impresionante. Hablando de las clases de oraciones, la oración de fe es la oración que cambia las cosas. Mateo 21, 22. Y todo lo que pidas en oración, mira cómo lo expresa. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Mateo 21, 22. Hablando de la oración de fe, Marcos 11, 24. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, mira, esta es palabra de Dios. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Entonces, si hablamos de la oración de fe, recordemos que también está basada en la voluntad de la palabra de Dios. Recordemos en el momento de la tentación, Jesús contesta, escrito está. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor se ha cumplido, se cumplirá. Entonces, si hablamos de la oración de fe, está basada en la voluntad de la palabra de Dios. Escucha esto. El sí se cumple sin condición alguna. Y el Padre solo pide, lo que decía Mateo 21, 22, y todo lo que pidan en oración, creyendo lo recibirán. Marcos 11, 24. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. La siguiente, oración de consagración, para dedicación y consagración al servicio de Dios, para hacer conforme a su voluntad. Entonces, si hablamos de la oración de consagración, para dedicación y consagración al servicio de Dios, para hacer conforme a su voluntad, Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira qué maravilloso es saber que sí pedimos, y pedimos con fe creyendo, pero que todo se haga de acuerdo a su voluntad. Maravilloso en su momento decirle gracias, Padre, porque no me diste lo que esperaba, pero siempre superas lo que pido. Mira qué maravilloso. Entonces, seguimos con las clases de oración. Oración de entrega, entregándole a Dios todos nuestros afanes. Mira qué interesante. Hablamos entonces de oración de entrega. Primera de Pedro 5:7. Echen toda su ansiedad sobre Él. Mira qué palabra maravillosa. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Recordemos también que escrito está que por nada estemos afanados, sino demos a conocer a nuestro Padre nuestras peticiones en oración con acción de gracias. Entonces, hablando de la oración de entrega, ahora entregándole a Dios todos nuestros afanes. Dice 1 Pedro 5:7, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Seguimos, oración de adoración, alabando y bendiciendo a Dios. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando. Mira esto. Lucas 24, 52 y 53. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mira qué maravilloso es tomarnos esos momentos también para adorar al nombre del Señor, para reconocer su grandeza, su misericordia, su favor, su bondad, y hacerlo de una manera
muy especial. Seguimos, oración de acuerdo. Mira, esto es interesante también. Dice Mateo 18, 19 y 20. Otra vez les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan. Mateo 18, 19, 20. Otra vez digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces hablamos de la oración de acuerdo. Qué maravilloso es que uno de los espacios maravillosos que Dios creó para la oración de acuerdo es el matrimonio. Si el esposo y la esposa se ponen de acuerdo, en su momento, queriendo abarcar, se piensa, bueno, tú oras por esto y yo oro por esto y entonces, no, la idea de lo que dice la palabra es ponerse de acuerdo. Sabes que estamos en tiempos donde el enemigo, uno de los planes más tremendos en este tiempo es la división, el dividir, sobre todo los matrimonios. Porque él sabe lo que está escrito en la palabra. Nuevamente, Mateo 18, 19 y 20. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, necesitamos entonces tener esa oración de acuerdo. Acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Seguimos con la oración en el Espíritu. Mira esto. 1 Corintios 14, del 14 y 15. Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mira esto. La oración en el Espíritu. La oración en lenguas. Mira qué momento tan interesante, tan impactante. Cuando Dios nos permite el orar en lenguas. Ciertamente nuestra mente está en pausa, por decirlo, o está en un momento. Pero el Espíritu está en comunión con el Padre cuando oramos en lenguas. Entonces mira esto. Dice 1 Corintios 14, del 14 y 15. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Aleluya. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y algo que también es interesante, la oración en unidad. Qué maravilloso es ese regalo, ese momento precioso de orar en familia. Mira, hemos dedicado todas las noches antes de dormir o antes del descanso a orar en familia para agradecerle al Señor por la vida, por el día, por las misericordias, por sus promesas. Entonces también hablamos de la oración en unidad. Hechos 4, del 28 al 30. Ellos al oírlo, hablando de los apóstoles, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira esto, estamos en Hechos 4, del 28 al 30, hablando de la oración en unidad, una de las características de los discípulos. Dice el versículo 30, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuánto anhelamos que en nuestras reuniones se derrame el Espíritu Santo? Pero cuando realmente estamos dirigidos a la oración en unidad, como cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 12, versículo 5 al 11, mira esto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandecía en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y él dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mira esto. ¿Sabes qué maravilloso es? Que mientras Pablo estaba en la cárcel, los hermanos se reunían para orar e interceder por él. Y la respuesta de la oración es la liberación de la cárcel por el Padre. Entonces necesitamos realmente la unidad en oración como cuerpo de Cristo. Seguimos, la oración de intercesión. Isaías 6, del versículo 6 al 8. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mira esto. Dios siempre llama, convoca a los intercesores. Y la intercesión propiamente es la oración por otros, no solamente como una simple oración, sino con dolor, amor y autoridad. Jeremías 1, del 9 al 11. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1:9. Entonces, si hablamos ahora de la intercesión, el intercesor, la tarea del intercesor, mira esto: ponerse en el lugar de otro para suplicar o defender el caso de éste, guiado solo por el amor y la misericordia. Cristo toma nuestro lugar en la cruz, el intercesor. Entonces, el llamado a los hijos e hijas de Dios para interceder es propiamente ponerse en el lugar del otro, de aquel que está pasando necesidades, de aquel que está pasando procesos, o de aquel que no sabe hacia dónde va. Ese llamado entonces para el intercesor. Ahora escucha esto: interceder. ¿Has sentido un dolor por alguna persona, sobre todo pecadora? Mira, somos testigos de las actitudes y de las acciones del prójimo. Y muchas de esas veces sabemos que muchas veces sin conciencia actúan, pecando. Entonces, pregunta: ¿has sentido usted dolor por alguna persona, sobre todo pecadora? ¿Le duele la situación de su ciudad, departamento y su país? ¿Realmente nos identificamos con las necesidades? Fuera de las nuestras, por supuesto. La violencia, la guerra, la delincuencia, los secuestros y asaltos, la prostitución, la drogadicción, el lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, el aborto, abuso infantil, corrupción en todos los niveles, miseria, hambre, suicidios, engaños, etc. ¿Siente usted el deseo de pedirle a Dios por esas causas, rogándole perdón y misericordia para esos pecados ajenos? Mira, uno de los mayores ejemplos de intercesión es Daniel, que toma el pecado del pueblo y lo declara, pidiendo perdón y confesándolo. ¿Sabes? El intercesor es quebrantado por el Espíritu Santo para ponerse en el lugar de aquellos que están pasando necesidades,
de aquellos que están pasando conflictos para orar y clamar por la misericordia de Dios? Ahora mira esto. Todo esto hace un intercesor, pues es la persona que siente la necesidad de orar por otros. ¿Sentimos realmente la necesidad? ¿Nos identificamos con las necesidades ajenas? Es la persona que siente la necesidad de orar por otros, tomando su lugar. El que siente carga en su corazón por situaciones ajenas. Siente primero la necesidad de dar antes de convertirla en oración. Es quien lleva una vida de profunda comunicación con Dios y de negación propia, dispuesto a sentir el sufrimiento por lo que intercede, tomando el lugar de aquel por el que ora. Es como el abogado para el prisionero. Su oración es la defensa, el perdón para el culpable, que es el pecador. Jesús, como intercesor, es nuestro abogado ante el Padre. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recordemos que en todo momento Jesús nos modeló la obediencia al Padre, la sujeción, pero también el deseo de agradar a través de sus acciones. Y ese llamado a los hijos de Dios para interceder nuevamente por las necesidades del prójimo. Ahora bien, mira esto, características indispensables en el intercesor. En primer lugar, se identifica, se hace uno con la causa y la persona. Mira, a veces decimos que solamente aquel que ha pasado por serias necesidades y pruebas tan difíciles puede identificarse con aquel que está pasando la necesidad, sentir ese dolor que le lleve a orar, a clamar, a interceder. Entonces, características del intercesor: se identifica, se hace uno con la causa y la persona. Escuchamos en su momento cuando encontramos a alguien y nos dice: ¿puede orar por mí? Tengo este problema, estoy pasando por este proceso. Mira, realmente nos identificamos. No es una oración superficial, sino es una unidad en el momento de la oración para interceder con el necesitado. Entonces, volvemos al punto, características indispensables. En el intercesor se identifica, se hace uno con la causa y la persona. Se duele del sufrimiento y agonía. Siempre viene a mi mente ese momento del samaritano, con aquel hombre que ha sido asaltado y está casi medio muerto. Se identifica, siente el dolor, y por eso va y ayuda, y lo hace de corazón. Entonces, esa característica dice: se duele del sufrimiento y agonía. Sabe que tiene autoridad dada por Dios. Mira qué maravilloso. Sus sentimientos se basan en el amor de Dios, el amor al prójimo y a los enemigos. Y su clamor fluye de manera plena en oración. Hablando de intercesión, hablando del intercesor. La identificación plena del intercesor con aquellos por los que por quienes va a interceder es indispensable. Jesús se identificó con Marta y María ante la muerte de Lázaro. Mira lo que dice Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Realmente somos quebrantados por la necesidad del prójimo? ¿Por las necesidades de aquellos que están pasando procesos? ¿Nos identificamos y buscamos realmente la manera de ayudar, de interceder, de apoyar? Romanos 12:15 nos dice: gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Mira el llamado a ser uno, y el intercesor es uno con la necesidad del prójimo, de los enemigos. Es uno con la necesidad de la ciudad, de la nación y aún de toda la tierra, porque siente el dolor de aquellos que se están perdiendo, de aquellos que están sufriendo. El intercesor puede incluso llegar a sentir los dolores físicos del enfermo, por quien ora, pues está tomando su lugar. Mira qué maravilloso. Ahora escucha esto. Un intercesor debe ser responsable de alcanzar su objetivo.
Lo decimos, no son oraciones superficiales o para salir del paso, sino es un compromiso de interceder y ser uno con el necesitado. Permanecer en actitud de oración todo el tiempo. Vencer toda influencia y distracción. Mantener comunión profunda con Jesús. Permanecer en la perfecta voluntad de Dios. Morir al yo diariamente. Santificarse paso a paso. Perdonar y amar a los que ofenden o dañan. Creer en la palabra de Dios. Ayunar y sobre todo tener fe. Recordemos que la fe sin obras no sirve para nada. Decimos creer, pero si no oramos e intercedemos, realmente nuestra fe es poco probable. Ahora bien, mira esto. La recompensa del intercesor, mira lo que nos dice la palabra. Mateo capítulo 25, del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Mira qué maravilloso saber que todo lo que hacemos para el prójimo, porque lo hacemos de corazón, lo hacemos para Dios, para el mismo Jesús. Y Él se lo dice, mira, les dice esto. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto les digo, que cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, el intercesor tiene su recompensa. Mira, porque todo lo que siembra lo cosecha, porque todo lo que hace lo hace de corazón como para el Señor, porque se identifica con la necesidad y es uno con el necesitado, ayudando, respaldando, proveyendo, vistiendo y más. Porque recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. O podemos decirlo, todo lo que los cristianos hacemos con el prójimo y con los enemigos y con la familia y el cuerpo de Cristo lo hacemos como para el Señor. Escucha, la intercesión debe ser una actitud voluntaria impulsada por el amor de Dios. Me goza. La intercesión debe ser una actitud voluntaria impulsada por el amor a Dios. ¿Sabes qué nos lleva realmente? La misericordia, la compasión.
el ser sensibles a las necesidades del prójimo y de los enemigos. Entonces, la intercesión debe ser una actitud voluntaria, impulsada por el amor a Dios. Todo hijo de Dios debe tener ese amor. Escucha, la intercesión nunca debe de ser hecha por compromiso, imposición o compensación económica. La retribución viene de Dios. No se nos olvide que el obrero es digno de su salario, dice la palabra, y que todo lo que se siembra se cosecha. Ahora escucha esto. La oración intercesora debe hacerse, en primer lugar, con nuestro entendimiento, orando en nuestras propias palabras, usando nuestra mente, pensando, entendiendo y sabiendo por lo que intercedemos, basados en la palabra de Dios. La oración de intercesión debe hacerse orando en el Espíritu, orando en lenguas con la ayuda del Espíritu Santo, no sabiendo nosotros por qué intercedemos, pero Él sí. Seguimos en la oración de intercesión en voz alta y con la autoridad en el nombre de Jesús. Escucha, el enemigo no puede entrar en nuestros pensamientos. Él solo puede rondar a nuestro alrededor, pero Él y todas sus huestes pueden oírnos, y en el nombre de Jesús, con la palabra del Señor, mira, lo apartamos, lo reprendemos. Efesios 6, del 13 en adelante. Efesios 6, 13. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, vístanse con la coraza de la justicia, calzados los pies con el celo, por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con la que puedan apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que el cristiano, el Hijo de Dios y sobre todo el intercesor, debe estar cubierto con la sangre de Cristo y con la armadura de Dios. Y debemos, aparte de esto, mira las recomendaciones para el intercesor, el consejo. Asegúrese de que su corazón esté limpio y su conciencia clara delante de Dios. Recordemos que Dios conoce nuestros pensamientos y sentimientos más que nuestras palabras. Entonces el consejo para el intercesor es asegurarse que su corazón esté limpio y su conciencia clara delante de Dios. La intercesión requiere disciplina y perseverancia. Cuando sienta una carga urgente debe ser inmediatamente. Sí, cuando siente una carga urgente debe interceder inmediatamente, no importando la hora. La oración constante y el ayuno hacen más fuerte la intercesión y crea disciplina física y espiritual. El tiempo de intercesión es total y exclusivamente para el Señor. No permita interrupciones. Mira el consejo. Desconéctese del teléfono y de cualquier distracción. Entonces, hablamos el día de hoy de la oración y de la intercesión. Tan necesaria la oración como una relación, como ese tiempo de intimidad con Dios, y la intercesión como ese momento para ponerse en las necesidades de los demás y orar y clamar a Dios por su misericordia, por su perdón. ¿Sabes? El cristiano practica todos los días, vive en oración e intercesión, porque es un enviado de Dios. Entonces, mira, nos dice Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En ese momento me preguntaba, ¿y por qué? No le dijeron: enséñanos a echar fuera demonios. Enséñanos. No, ellos saben lo importante que es la oración y sobre todas las cosas también la intercesión. Entonces, Lucas 11, del 1 en adelante. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que está en los cielos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Mateo 18:19, otra vez les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que el día de hoy, la exhortación es a orar en todo tiempo, como está escrito, y a interceder, es ser sensible a las necesidades de los demás, e ir y hacer la voluntad del Señor, respaldar en oración, porque este es el llamado en todo tiempo para el hijo y la hija de Dios. Estamos en tiempos, por demás decirlo, conflictivos, en tiempos difíciles, donde Dios ha levantado a ese pueblo santo, a ese remanente santo, que todos los días oran e interceden, clamando por su misericordia, su favor, un derramamiento de su presencia en todo lugar, para que nadie se pierda. Le damos gracias al Señor también por el privilegio de orar e interceder por los enfermos, por los necesitados, y ser testigos de los milagros que Dios hace. Y si Dios ha hecho un milagro por nosotros y en nosotros, es para testificar de su nombre, pero también para ponernos en la brecha. Así que no se nos olvide orar sin cesar. Y sobre todas las cosas interceder cada día por los necesitados. Y ser de respaldo y de bendición. Dice la palabra, recordamos, en Mateo 18:19, otra vez les digo que si Dios de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Así que es un buen momento para que nos pongamos de acuerdo y oremos y clamemos al Señor por su misericordia, por su favor. Declaremos el cumplimiento de la palabra del Señor. Escrito está que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Escrito está que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Escrito está que no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue. Escrito está que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el mismo Jesús lo hará para que su nombre sea glorificado. Así que si hoy estamos pasando pruebas, estamos en medio de procesos, y si estamos en buenas condiciones, qué bueno el tomarnos el tiempo para orar y el interceder los unos por los otros, el orar los unos por los otros para fortalecer nuestra fe, para animarnos y ser uno también con los que están pasando necesidades, enfermedades o problemas, declarando la liberación, la sanidad y la provisión de Dios, y seremos testigos de la respuesta del Padre. Así que pongámonos de acuerdo, el orar los unos por los otros. Padre, te damos infinitas gracias por este privilegio que nos das de orar. Agradecerte en primer lugar por nuestra vida, por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, por nuestra familia, por el privilegio de saber que estamos en tiempos de bendición. Escrito está que tú nos guardas y el enemigo no nos toca. Escrito está que tú suples todas nuestras necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Pero también hoy queremos tomar ese llamado, Señor, para ser uno y ponernos de acuerdo con aquellos que están pasando necesidades, aquellos que están en medio de pruebas o conflictos, o aquellos que inconscientemente, Señor, se han puesto en riesgo. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los enfermos, de los necesitados, de los que se han puesto en riesgo, Señor. Despiértales, Espíritu Santo. Confróntales con el pecado para que puedan arrepentirse y volver a ti. Y de manera particular, Señor, en esta tarde queremos pedirte por todos aquellos que no te conocen, Señor, y hoy están presa de los vicios, el alcoholismo, las drogas, el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, los pactos satánicos con los vicios, con la corrupción. Hoy clamamos por tu misericordia, Señor, porque escrito está que Cristo vino para que nadie se perdiera,
Te pedimos, Señor, un derramamiento de tu presencia en todo lugar, en las calles, en las avenidas, en las carreteras, en las ciudades, en las naciones, para que toda la tierra sea llena de tu gloria, Señor, y el pecador tenga un encuentro contigo, Señor, y se arrepienta de sus pecados y comience esa nueva vida ganada con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Así que gracias te damos, Señor, por el privilegio de orar y por el privilegio de interceder. Señor, permítenos cada día el orar, el interceder, clamando siempre y confiando siempre en que tus promesas se cumplirán, Señor. Así que gracias por las sanidades, gracias por las liberaciones, gracias, Señor, por las respuestas que estábamos y están necesitando, Señor, porque a su tiempo tú responderás. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Entonces, la exhortación es a orar en todo tiempo y también a interceder. El orar e interceder por los necesitados, por los que están en conflicto, porque recordemos que todo lo que se hace para el Señor no es en vano, y que en su momento vendrá esa cosecha abundante de aquellos que no dejan de orar y de interceder. Así que nuevamente sigamos orando e intercediendo. Bendiciones.